Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver el resumen de Mystery Método. El Mystery Método es un modelo para seducir mujeres dividido en tres partes: atracción, confort y sexo. Este modelo se llama M3 y se basa en el uso de rutinas enlatadas y técnicas para atraer a cualquier mujer. Pero antes de seguir explicando este método, hay tres fundamentos importantes a saber. 1. Valor de supervivencia y reproducción. Según como dice Mystery, básicamente las personas existimos para sobrevivir y reproducirnos. Los hombres prefieren buscar mujeres con mejores valores de reproducción, los cuales están dados por las cualidades físicas. Eso mejora sus posibilidades de replicar sus genes de manera más exitosa. Las mujeres, en cambio, prefieren buscar parejas con alto valor de supervivencia, tales como la altura, la vestimenta, la ocupación, la salud, la posición social, etc. Es así que Mystery afirma que a los hombres los atrae la fertilidad, mujeres atractivas, y a ellas les atrae los hombres de alto estatus. 2. Las tres áreas vitales de la vida. En el Mystery Método explica que el éxito en nuestra salud, riqueza y amor aumentará nuestro valor de supervivencia y reproducción, y por lo tanto nuestro éxito con las mujeres. La salud se refiere al cuerpo y mente, la riqueza a los recursos materiales y el amor a las relaciones. Estas tres están interconectadas, así que si sufrimos en una de ellas, las otras sufrirán también. Por ejemplo, si estamos fuera de estados, perezosos y enfermos, afectará nuestra capacidad para trabajar, ganar dinero, mantener nuestras relaciones y hacer nuevos amigos. Es por eso que Mystery sugiere mantener estas tres áreas de nuestras vidas equilibradas. 3. Centrate en el proceso más que en el resultado. El chico que se enfoca únicamente en el resultado para obtener sexo, rara vez conseguirá una chica. Debemos salir y divertirnos, dejando que el resultado se desarrolle. Las chicas pueden olfatear si solo estamos intentando meternos en sus pantalones, así que disfrutemos del proceso. Modelo M3, fase 1, atracción. Toda esta fase de atracción básicamente consiste en generar mayor interés en las mujeres mediante técnicas de seducción. Muchas de estas son maneras en las que el hombre pueda demostrar su alto valor. Algunas de las técnicas más importantes de la fase de atracción son: la regla de los 3 segundos. Tan pronto como vemos una chica que nos atrae, debemos aproximarnos y hablarle en 3 segundos o menos, antes de experimentar la ansiedad a la aproximación. Habla con cualquiera, no solo con chicas. Lo importante es entrar en calor. Mystery en un video compara esto con tirarse a una pileta de agua fría. Al principio saltar no será difícil, porque no estamos aclimatados, pero una vez que lo hicimos varias veces será divertido. Falsa limitación temporal. En el Mystery Método se afirma que cuando nos acercamos a una mujer, lo primero que piensa es cuánto tiempo le vamos a estar hablando. Su solución es agregar una falsa limitación temporal. Por ejemplo, nos acercamos a un grupo y decimos: hola, solo tengo un minuto, pero necesito una opinión femenina. De esta manera ella se quita la preocupación de tener que sacarnos de encima o inventar una excusa. Pavoneo. Una persona hace pavoneo cuando usa ropa que llama la atención. Esto puede ayudar a obtener la atención de las mujeres que querramos atraer, o también darles una excusa para hablarnos. Inversión. Según el Mystery Método, la inversión es la medida de cuánta energía o recursos hemos puesto en una persona. Lo ideal es que la chica invierta más en nosotros que viceversa. Esto es importante porque cuanto más invierte ella en nosotros, mayor será su interés. Las formas de inversión de una mujer incluyen: inversión emocional, te cuenta algún secreto o asuntos personales; inversión física, te toca, se besan, tienen sexo, etc. Esfuerzo de tiempo, cuánto tardan en conseguir esa persona; inversión de dinero, cuánto dinero gastan en esa persona. Preselección. Si una chica cree que somos atractivos para otras mujeres, entonces es probable que se sienta instantáneamente atraída hacia nosotros también. Ser preseleccionado significa que otras chicas atractivas ya demostraron interés en nosotros.
Un ejemplo típico de esto es en un colegio donde grupos de chicas gustan de un chico en particular. Teoría de la gata. Imaginen un gato y una cuerda. El gato intenta agarrar la cuerda, pero siempre está fuera de su alcance. No tan lejos para dejarlo, pero tampoco tan cerca como para que termine atrapándolo. De esta forma, el gato no se aburre y sigue intentándolo. Mister afirma que las mujeres actúan como los gatos, cautivadas por la emoción de perseguir a alguien que lo sienten difícil, pero tampoco imposible. Este es uno de los problemas con los chicos buenos, que generalmente se muestran demasiado fáciles. Por eso, por lo general, los chicos malos consiguen más mujeres. Debemos encontrar el equilibrio adecuado entre prestar mucha atención y no darle nada. Rutinas enlatadas. En el Mystery Método se hace uso de rutinas, como contar historias o anécdotas que generen alto valor. La idea es siempre tener algo de qué hablar y que sea entretenido. Sin embargo, Mystery también recomienda poder tener conversaciones naturales y espontáneas. Y aquí también es donde surgen los abridores u openers, que su propósito principal es captar la atención de la chica o el grupo en una conversación de forma indirecta, o sea, sin mostrar interés sexual. Algunos ejemplos de los abridores son: ¿quién miente más, los hombres o las mujeres? Terminarían una relación vía mensaje de texto, sexo o chocolate. Prueba social. La prueba social o social proof está determinada por nuestra demanda social y además da forma a nuestro estatus. Básicamente, cuando algo es valorado por muchas personas resulta más atractivo. Un ejemplo podría ser nuestra popularidad dentro de un bar. Demostración de alto valor. La demostración de alto valor es todo lo que exprese valor de supervivencia y reproducción. Si comenzamos a hablar con un grupo de mujeres y ellas demuestran interés, es una demostración de alto valor. Si ellas descubren que tenemos mucha prueba social, entonces es una demostración de alto valor. Si una chica se entera que tenemos mucho dinero, es una demostración de alto valor, por lo tanto se sentirá atraída. El problema es que si ella percibe que estamos intentando impresionarla, porque entonces se convierte en una demostración de escaso valor. Teoría del neg. Los negs son una forma desinteresada de expresarse. Es una manera de desafío, flirteo y generar tensión sexual. Es burlarse de ella juguetonamente, pero sin intención de ofenderla. Mystery afirma que con 3 neg es suficiente para atraer a una chica. Algunos ejemplos: me gusta tu pelo, ¿es de verdad? Me gusta tu collar, pulsera, pero no sé si va con tu estilo. ¿Ella siempre es así? ¿Dónde está el botón de apagado? Tire y afloje. La idea del tire y afloje es decir o hacer una acción positiva sobre ella, aumentando sus emociones, como besarla o darle un cumplido, para luego seguir con una acción desinteresada como un neg, que es una acción o declaración negativa que hará que se cuestione si realmente estamos interesados en ella. Cuando ella tira, nosotros aflojamos, y al revés. El propósito de esto es que ella nos vea como un desafío y no nos sienta que avanzamos sobre ella de manera continua. Por ejemplo, dice Mystery, si le damos la espalda a ella poco antes de besarla, será más probable que lo acepte. Test de confianza. Si aún no estamos seguros que la chica está interesada en nosotros, podemos realizar un test de confianza para medir su interés. Esta es una prueba que se puede utilizar en cualquier fase del modelo M3. Por ejemplo, podemos extender la mano y decirle a ella que haga lo mismo. Si ella no coopera, entonces regresamos haciendo lo que es tire y afloje hasta que demuestre interés. Indicadores de interés. Los indicadores de interés son signos verbales o no verbales que permiten medir el grado de atracción de una mujer. En el Mystery Método toma como pauta que al recibir 4 IDs se puede pasar de la fase de atracción a la fase de confort. Pero el solo hecho de identificar indicadores de interés no sirve de nada si uno no actúa. Los indicadores de interés son informativos, nos ayudan a saber en dónde estamos parados respecto a su interés. Algunos ejemplos: ella reinicia la conversación siempre que dejamos de hablar, se toca constantemente el pelo, nos devuelve la mirada repetidamente,
nos toca o devuelve el toque. Modelo M3 fase 2, Comfort. Una vez que hayamos generado atracción en una chica, habiendo recibido 4 indicadores de interés, pasamos a la fase de Comfort. Mystery dice: la prioridad número 1 de una mujer es sentir seguridad y protección, por lo que si ella no se siente cómoda a nuestro alrededor, lo más probable es que no termine en la cama con nosotros. Es importante establecer una conexión única con ella. Algunas de las técnicas más importantes en la fase de Comfort son: aislamiento. El aislamiento puede ser tomado como un test de confianza. Practicar aislamiento y estar a solas con una mujer es una parte esencial para la construcción del confort. Es hablar sobre temas divertidos, interesantes, crear bromas internas y contar asuntos personales. Vulnerabilidad. Cuando la gente comparte experiencias personales con otras personas, crea una conexión emocional. Según el Mystery Método, hacerlo durante la fase de atracción sería como si estuviéramos esforzándonos demasiado. Pero usarlo durante la fase de Comfort crearía una unión entre las personas. Una forma de crear vulnerabilidad es contar una historia embarazosa, dar una opinión diferente o expresar tus sentimientos. La regla de las 7 horas. En base de cientos de citas, Mystery ha determinado que normalmente se necesitan 7 horas en promedio para que una chica se sienta cómoda acostándose con nosotros. El puente temporal. El puente temporal es básicamente quedar con una chica en otro lugar. En su libro, Mystery sugiere de llevarla a varias locaciones dentro de una cita. De esta manera nos dará la sensación de que pasamos más tiempo juntos, creando así una mayor conexión. Por ejemplo, si salen a tomar algo, luego pueden salir a caminar por el parque y luego terminar en un restaurante. Kino. Kino es un término que proviene de la PNL y se refiere al contacto físico, ya sea tocar o ser tocado. En Mystery Método explica el concepto de Kino escalada, donde se realiza un avance progresivo en los toques. En otras palabras, si ella no está cómoda dándonos la mano, no esperemos que se sienta cómoda al besarnos. Por eso es aconsejable buscar el contacto físico progresivamente, pero desde el principio. Lo más importante es sentirse cómodo tocando de manera que mejore la comunicación en la interacción. Beso. Kino y besar son constructores de confort, no seducción. Besar crea y expresa un sentimiento de afecto y lazos de conexión, generando comodidad con la otra persona. El beso es parte del Kino. Algunas formas de conseguir el beso en el Mystery Método son: quiero besarte, hablas mucho, ¿te gustaría besarme? Dejar caer la conversación, si ella la reinicia, interrumpir con un shh y besarla. Una vez que se sienta cómoda con nosotros, es hora de entrar a la tercera fase del modelo M3. Modelo M3, fase 3, sexo. Desde acá es bastante sencillo, siempre y cuando se haya construido suficiente confort con ella. Es llevarla a un hotel o nuestra casa y seguir escalando sexualmente. La técnica más destacada de esta fase es resistencia de último minuto, o RUM. La resistencia de último minuto es uno de los puntos más importantes en la fase de sexo. Es un miedo incontrolable que puede experimentar una mujer antes de tener relaciones. Según Mystery, para una mujer tener sexo es un gran riesgo. Si la RUM ocurre, no debemos enojarnos ni malhumorarnos. Simplemente debemos detenernos y generar mayor confort. Lo peor que podemos hacer es presionar para que ella tenga sexo con nosotros. Conclusión. Considero que el Mystery Método es un libro recomendable, pero no para tomarlo demasiado en serio. El problema es que todas estas técnicas intentan compensar déficit de la personalidad, pero no solucionarlas. Otro punto es que el Mystery Método en la teoría puede mostrarse como algo muy sencillo e incluso infalible de aplicar. Sin embargo, en la práctica es mucho más complicado de llevarlo adelante. Una de las razones de esto es que en toda su lógica coloca a la mujer por encima del hombre, y todas estas técnicas sirven para contrarrestar o compensar eso. Distinto es, como sugiero en mi libro Seducción Inteligente, si interactuamos con las mujeres teniendo el mismo valor. Lo cierto es que el Mystery Método fue creado cuando estudiar seducción era algo muy tabú
y todo se hacía en secreto. Mystery fue un pionero en ese sentido y ayudó a formar las bases de lo que es la seducción de hoy en día.